Bueno, bueno, buenas noches. Disculpen por el retraso, por favor. Eh, Quería darles la bienvenida a todos nuestros participantes a nuestro curso, Estrategias para intervenir en juicio oral y penal. Tengo el gusto de presentarles al doctor José Emilio Pinto Andia. Él es magíster de Administración de Justicia, así también cuenta con un diplomado de Derecho Procesal y Oralidad, disculpe. Él es juez de sentencia penal, es juez técnico de tribunal y así también como juez instructor mixto y cautelar. Por favor, antes de pasarle la palabra, doctor, quisiera saber cómo se va a manejar la dinámica de las preguntas para nuestros participantes, por favor. Muy bien, un saludo muy cordial a todos nuestros seguidores. Muchas gracias por esta invitación. La dinámica va a ser la exposición aproximadamente por el lapso de una hora y luego se van a recibir las preguntas para empezar la segunda parte y en la última parte más preguntas porque es abundante material. En estas 3 jornadas que tenemos programadas, tenemos abundante material. Esa va a ser la forma de trabajo en estas jornadas. Claro que sí, doctor. De todas formas, tenemos el chat y pueden, obviamente, tener la opción de levantar la manito para cualquier consulta. Yo voy a estar al pendiente de la reunión, doctor. Una vez más, darles la recomendación a todos nuestros participantes, tengan cuidado con el tema de los micrófonos, por favor. Y gracias. Puede iniciar, por favor, doctor. Muy bien, gracias por esa presentación. Nuevamente, algunos plataforma, un gusto volverlos a encontrar. Saludarlos nuevamente en estos cursos virtuales, que es una nueva forma de podernos capacitar al día actualizándonos, aunque el quehacer jurídico siempre nos va a llevar a una superación constante. Lo que les pido es, porque se va a ir hablando, vamos a ir complementando con algunos aspectos de la vida práctica, la vida diaria que vamos llevando, esto en la condición que es actualidad de juez de sentencia penal en la ciudad de Sucre, muy aparte de que también voy a comentarles algunas novedades de lo que se está haciendo también en la Escuela de Jueces del Estado, de la cual también soy docente en esta gestión también 2024. En realidad, la docencia en la Escuela de Jueces es desde el año 2013 a la fecha de manera ininterrumpida, formando jueces también para que podamos administrar adecuada, de manera idónea, de tal manera que nuestra justicia, que está tan mal vista, podamos sacar cara un poco, por lo menos, en estos escenarios. De hecho, ya vamos a arrancar en consecuencia con el desarrollo del curso. Se ha programado en 2 partes el día de hoy. La primera vamos a estar hablando de estrategias para intervenir en el juicio oral, pero más que estrategias vamos a ver también un contenido muy alto y enriquecedor de la jurisprudencia que hay día a día en todo el quehacer jurídico, en especial en materia penal. Por ello es que de entrada voy a realizar una presentación que está en mis redes. Tengo a mis espaldas un libro, un banner de un libro que he escrito denominado El juicio oral y la aplicación de la jurisprudencia vinculante. ¿Qué se debe hacer en el desarrollo del juicio oral? Pero no obstante, vamos a ir repasando nosotros paso a paso y recordando y también, obviamente, algunos aspectos de la vida diaria. Vamos a empezar a compartir ya pantalla para que podamos dialogar de mejor manera. Si tienen algunas preguntas, vayan anotando en el tintero para que podamos al final resolverlas e inclusive dialogar. Y si hay algunos comentarios también constructivos, bienvenidos que sí. Juntos se va formando un curso.
Muchas veces uno solo no puede guiar todo un curso, que los sean simplemente oyentes. En las preguntas vamos a intercambiar el momento y a qué se refiere uno puede, para que pueda desarrollar mejor su caso, para que pueda encarar mejor su situación cuando le toca defender una causa. En este caso, es el punto de vista de los abogados de la acusación, de la defensa, y por qué no también desde el punto de vista de la administración de justicia o del mismo rol del público. No olvidemos que nuestro sistema acusatorio, el cual estamos en la actualidad, el acusatorio, tenemos una infinidad de vías para poder intervenir en audiencias de juicio. Recordemos que el punto acusatorio, tal vez para muchos ya trillado, pero es necesario recordar que la ley 1970, denominado el Código de Procedimiento Penal, ha venido a revolucionar prácticamente la nueva forma de administración de justicia. Esto ya prácticamente por allá por el año 2002, 2003 que entra en vigencia plena. Imagínense, ya vamos por los 20 años, 21 años de vigencia plena del procedimiento penal, pero aún no hemos entendido todavía muchos de los postulados que tiene el mismo. Nos han dicho desde que nace el código, en el artículo 7, el artículo 222, que la detención preventiva es algo excepcional, no es la regla. ¿Será que algunos juzgadores, será que algunos fiscales han entendido la magnitud de esa normativa? ¿De que realmente es excepcional? ¿O lo primero por parte del Ministerio Público, de la víctima, es privar de su libertad al imputado, a como dé lugar? En segundo lugar, con los famosos riesgos que cada día van siendo más subjetivos. Les pongo un ejemplo simplemente antes de iniciar la clase. El 234, inciso 7. Tal vez para muchos un dolor de cabeza y para otros un tesoro. El 234, inciso 7, el peligro para la víctima, para la sociedad. Qué difícil desvirtuar el mismo. Pero es facilito imponerlo, ¿no? Es fácil decir en el riesgo procesal del 234.7, por lo tanto, detención preventiva. Pero para desvirtuar, ¿cómo desvirtuamos? Si es totalmente subjetivo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nos mueve a pensar de que el Código de Procedimiento Penal, pese que ha transcurrido 21 años, seguimos teniendo falencias. No se está aplicando en su magnitud. El desarrollo del juicio oral de un principio a fin tampoco se está desarrollando. Existen bastantes problemas. No se puede avanzar. Hay bastante congestionamiento y de IAPA. Esto no significa que vayamos a hablar mal de nuestras instituciones. Simplemente les digo de IAPA, el Consejo de la Magistratura no ha venido cumpliendo ese rol de la implementación en cuanto se refiere al número y cantidad de jueces. La de los jueces no se incrementa. Simplemente se mueven las fichas al interior con la refuncionalización o la refuncionalización, o como el caso de ha habido hasta la refuncionalización, ¿no? De moda la re. Pero así están las cosas. No nos vamos a lamentar y vamos a ingresar al desarrollo. Vamos a ver algunos antecedentes por los cuales nuestro Código de Procedimiento Penal, denominado Ley 1970, entra en vigencia teniendo aquel sistema inquisitivo en donde el juez investigaba, el juez sancionaba, el juez controlaba la sanción. El famoso auto, ¿quién nos recuerda con bastante temor? En aquella temporada, cuando el juez convocaba una audiencia, me refiero al juez cautelar, convocaba una audiencia de la instrucción, automáticamente tenía que ir, como decía Arce Gómez, ¿no? Con el testamento bajo el brazo, pero en este caso tenía que ir con la frazada bajo el brazo. Era detención preventiva segura. El auto inicial de la instrucción
los abogados antiguos tal vez conocen esto, no los viejitos, los antiguos me refiero para atrás. En ese auto inicial de la instrucción prácticamente ya se estaba deteniendo a la persona es detenida y recién se averiguó. Por ello es que se promulga la ley 1970, el Código de Procedimiento Penal, para que se evite esa vulneración de derechos y en los roles en una sola persona, en este caso en el juez. Al ver que ya está en vigencia la ley 1970 y que las cosas habían cambiado de manera ostensible, se empieza nuevamente a congestionar las causas y se promulga una ley. Hemos tenido varias modificaciones. A ver de manera macro las modificaciones principales que se han realizado en nuestro país. Se promulga la ley 007, como el agente James Bond, ¿no? 007 viene, se crea la audiencia conclusiva. En la audiencia conclusiva se resuelven los incidentes y excepciones, todo muy lindo, pero llega un momento donde colapsa. Los juzgados cautelares prácticamente colapsan con esta forma de administración de justicia, porque se empieza a llenar de incidentes y excepciones, creando como una especie de mini juicios. Tal es así que el legislador en el año 2014 vuelve a promulgar otra ley denominada la 586. Esta ley 586 viene a descongestionar los juzgados cautelares, les quita la carga procesal a los jueces cautelares con las disculpas del caso, porque si hay jueces cautelares en la clase, no me van a dejar mentir, no realizaban el control correcto de los plazos. Ha tenido que existir la ley 586 que les obligue a publicar inclusive por edictos, por el periódico, sus causas que ya estaban vencidas en los 6 preparatorios. Estos 6 meses de etapa preparatoria eran simplemente líricos. Teníamos 2, 3 años de la etapa preparatoria y nadie decía nada. A ello la ley 586 viene a poner un reparo y elimina de raíz la audiencia conclusiva. ¿Dónde remite la carga procesal? A los tribunales de sentencia. Se empieza a remitir causas a los tribunales de sentencia de tal manera que ya se empieza a congestionar tribunales de sentencia. Y lo más novedoso, que se destruye la estructura que había nacido el Código de Procedimiento Penal con la conformación de 3 jueces ciudadanos y 2 jueces técnicos. La ley 586 hace desaparecer a estos jueces ciudadanos y hace aparecer un tercer juez técnico, como vemos, tribunales con 3 jueces técnicos. La pregunta del millón: ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué motivo, razón, circunstancia se ha creado un juez técnico más? Estoy seguro que muchos de ustedes deben estar diciendo, sí, se ha creado el juez para que no exista empate de votos al momento de emitir una sentencia. Cosa menos cierta porque el mismo Código de Procedimiento Penal, aparte de la deliberación para sentencia, dice que en caso de empate de votos se aplicará lo más favorable al imputado. Tenemos varios principios que favorecen al imputado, son protectores del imputado. Entonces no necesitábamos un tercer juez técnico. Y hasta en la actualidad, técnico, ¿cuál es el rol del tercer juez técnico? ¿Qué realiza el juez técnico? Si uno solo es el que dirige la audiencia de juicio oral, son de apoyo en algún auto que tengan que resolver. Alguna vez me dijeron en un departamento grande en Santa Cruz de la Sierra, es porque no podemos distraer la atención. Uno está redactando, el otro está resolviendo. No es así. El presidente que dirige la audiencia es el que relata y es por turno. O sea que el empate de votos no existe. Y les hablo con razón de causa porque antes de asumir este cargo de juez de sentencia, la persona fue juez del Tribunal de Sentencia por 8 años en la ciudad de Potosí. Por ello es que con propiedad y solvencia les digo,
Nada que ver el tercer juez. Bueno, ahí lo dejamos con la ley 586. ¿Y cuál es la novedad de la 586? Que viene a revolucionar la forma de la interposición de excepciones. Y a esto se viene el conflicto social del año 2019 en oportunidad. Si se acuerdan ustedes, se estaba penalizando la práctica médica el año 2019 en ocasión de esta promulgación de la ley del sistema penal. Promulga el 2018, entra en vigencia el 2019 y se crea la conmoción social más grande, en la cual inclusive se ha llegado a deponer o a pedir las de golpe, como quieran llamarlo, de un presidente anterior de apellido Morales. En el mes de octubre y noviembre es donde se desencadena toda esta situación y quita la ley del sistema penal. Entra muy poco tiempo en vigencia y se abroga totalmente. Después de esta ley se promulga la ley 1173, que tiene dos elementos muy importantes. La primera, para la descongestión de las causas penales. La segunda, para la protección integral de niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad. También a las mujeres, a través de las medidas de protección especial. Lo cual vamos a ver en una clase prácticamente. Es una ley de muy avanzada, la ley 1173. Ni bien está siendo puesta en vigencia la ley 1173, ya se tiene una modificación inmediata con la ley 1226, que viene a dar algunos parches a la ley 1173. Luego, la ley 1390. Esta ley 1390 que directamente nos dice de que se reforman algunos tipos penales, en especial el tipo penal más apetecido para la clase política, el delito de prevaricato. Ese delito que ha sido 4 veces modificado por la normativa. Y finalmente la ley 1443, que vuelve a modificar el régimen del prevaricato y se implementan algunas otras figuras. En la actualidad se tiene en el Parlamento Nacional un proyecto de ley de enjuiciamiento penal, restituir la ley del sistema penal. ¿Por qué decimos restituir? Porque sus postulados procesales estaban muy buenos. Las vamos a ver después. Simplemente nos quedamos con esa historia, esa reminiscencia que ha venido ocurriendo en la transformación jurídica en nuestro país, sustantivo y a nivel adjetivo. Dejamos de un lado esto y vamos a ir recordando ahora sí de cómo debemos nosotros definir la etapa del juicio oral. Para algunos conocidos como la etapa, que quiere decir la fase del proceso, que es conocida desde la misma radicatoria. ¿Cuándo empieza la fase de juicio oral? El juez cautelar, una vez que presenta al Ministerio Público su requerimiento conclusivo de acción, va a solicitar al juez de la causa que se pueda realizar los actos preparatorios de juicio previa radicatoria. Se va a radicar la causa y después se va a empezar a realizar los actos preparatorios de juicio. Si lo tomamos en cuenta desde un punto de vista de un acto, va a ser el lugar donde se practican las pruebas bajo el imperio de estos 4 principios fundamentales: oralidad, inmediación, continuidad, contradicción. Cada uno de los principios con sus propios postulados. ¿Y cuál es la finalidad del desarrollo del juicio? Todo tiene que tener una finalidad. La finalidad directa es la comprobación del delito, definir la responsabilidad del imputado, pero su responsabilidad penal, determinar su condena en su absolución. Y si vamos a determinar lo primero, la condena, tendremos que pensar también en la sanción penal, que es una técnica en la cual tenemos que calcular a través de la dosimetría penal a cuánto le corresponde su quantum de la pena.
Si el delito, por ejemplo, de estafa 1 a 5 años, ¿cómo voy a saber que le toca a 1 y cómo 5? No puedo agarrar una moneda, botar al aire y lanzar a ver cómo queda si le toca 2 años. Hay parámetros para poder realizar la dosimetría penal. Este proceso penal, como decíamos, tiene muy a principios de oralidad, concentración, publicidad e inmediación. También tiene otros principios, uno de los más básicos, acción, que quiere decir que el juicio solo se abre sobre la base de la acusación fiscal en este caso, y si no hubiera legal, se abre en base a la acusación particular. Hay funciones diferenciadas, no investiga el juez, ahora simplemente juzga, es el tercer imparcial. ¿Qué probabilidades puede ocurrir dentro del juicio? Puede ampliarse la acusación por hechos o circunstancias nuevas. Aquí hay muchos abogados que en el primer inicio de la audiencia de juicio, en su primera intervención, por ejemplo, les digo, me solicito, señor juez, vamos a pedir la suspensión de la audiencia porque vamos a ampliar la acusación. Vamos a ampliar la acusación, así da fácil licencia. O hay reglas. ¿Cuándo se amplía la acusación? Con la existencia de nuevos, circunstancias nuevas. ¿De dónde nacen los hechos nuevos? Del desarrollo del juicio oral, del debate. Los testigos están participando y de ellos había conocido un hecho que nadie sabía. Esa es la base de la ampliación de la acusación. Hay un documento que no se lo conocía, pero parece en juicio. Necesitamos la ampliación de la acusación. También, esa es la base de la ampliación de la acusación. Entonces, que no es nacional, sino todo reglado. Se tiene que cumplir ciertas reglas. En cuanto al principio de la oralidad e inmediación, que son dos principios, decimos que todo lo que se produce oralmente se realiza en juicio. Ahora sí vamos a ir a analizar lo que nos dice el artículo 113 del Código de reformado por la Ley 1173. ¿Qué dice el 113? Ya vayan haciéndome seguimiento con la lectura. Segundo párrafo. Parágrafo primero, segundo párrafo. En ningún caso se alterará el procedimiento establecido en este código, permitiendo la sustanciación de procedimientos escritos cuando esté prevista la realización de audiencias orales. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Estamos desarrollando un juicio oral, hacemos un cuarto intermedio hasta el día de mañana, por ejemplo, o de aquí a unos días, de acuerdo a la agenda. ¿Y qué ocurre? Que una de las partes presenta sus memoriales, planteando incidentes por escrito, pidiendo que la autoridad judicial resuelva por escrito los respectivos. Eso no es lo correcto. No es lo correcto. No se puede obrar de esa manera. El juicio oral estructurado para que se lleve a cabo las audiencias virtuales tiene que ser desde esa óptica. No podemos alterar el procedimiento. Entonces, no puede servir de justificativo esta parte, ¿no? En cuanto al principio de inmediación, todo lo que se decide de manera. Nuevamente el artículo 113 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué quiere decir? Que el juez tiene que reprimir estas conductas para el proceso. Por ello, el legislador en el artículo 315, tercer parágrafo, establece sanciones para que los incidentistas que plantean incidentes dilatorios, maliciosos o impertinentes sean con 2 salarios mínimos, sean sancionados con el cambio inclusive de abogados, ¿no? La pérdida del cómputo de la
sea, ya establece sanciones más duras el procedimiento penal para que se pueda ir de fluido en el juicio oral. Son algunas puntualizaciones. También este principio de inmediación requiere de la presencia del juez de las partes en la audiencia de salas. Si vas a una audiencia presencial, sala y se va a hacer virtual, también en la sala virtual. Obviamente que al principio de oralidad e inmediación puede existir algunas excepciones. Por ejemplo, la declaración de los menores no pueden ser expuestos, por lo cual se puede declarar su reserva. Otro principio, el principio de publicidad, que es el más importante, donde permite un control civil público a la ciudadanía sobre lo que se está haciendo en la administración de justicia. Poder elevar a los órganos pertinentes sobre el incumplimiento de algunas obligaciones de los funcionarios judiciales. Tiene que garantizar la confianza pública, que existen algunas excepciones. ¿Cuáles son estas excepciones? El de la publicidad del juicio oral. Cuando está por la vida, el riesgo, la integridad física de los jueces, las partes, cuando está en peligro el secreto profesional, cuando el imputado es menor de 18, no hay menores de 12 años en la sala de audiencia de juicio oral, cuando hay personas con pancartas, miembros de las Fuerzas Armadas uniformados, las cartas en el asunto, como se dice, ¿no? Bueno, estoy hablando de principios. En cuanto al principio de celeridad, que deviene del artículo 115, el juzgar de manera oportuna sin es la forma correcta de la que se puede, en todo caso, administrar justicia, sin dilaciones. Ahí tenemos la celeridad. Favorece también la producción de la prueba. El día procesal es una condición esencial en la administración de justicia. Tiene diferentes características. Reitero el artículo 138 de la Constitución Política del Estado y el artículo 115 de la misma Constitución nos permite de que podamos nosotros obrar con celeridad. Se podrá obrar con celeridad de jueces cuando un juez no sabe administrar su despacho, no sabe administrar su carga procesal, no tiene programas y proyectos de descongestión. Yo recuerdo muy bien que cuando estuve en otro distrito judicial trabajando, presenté un proyecto para descongestionar el penal. Recibí una respuesta muy alarmante, pero real. Me decían, el juez no tiene que buscar la solución, el juez es el tercer imparcial, las partes son las que tienen que proponer las soluciones. Nosotros no podemos vender la justicia. Así me dijo. Pero no es tan así. Más al contrario, yo pienso que el juez tiene que acercarse a los sujetos procesales, dar ideas, proponer, convocar audiencias, convocar conciliaciones. Eso tiene que realizar el juez. ¿Todo por qué? Por la justicia. La Constitución nos obliga, justicia de paz. Estos proyectos, estos programas ayudan al descongestionamiento. Comento, en el mes de julio del 2023 ya se había declarado en el juzgado de sentencia penal número 3 mora cero. Algunos dijeron no se puede, es imposible, todo se puede. Se declaró mora cero y hasta la fecha de hoy sigue con mora cero, ¿no? Es un juzgado que yo conozco y el cual está a mi cargo. Bueno, eso con el principio de celeridad. Finalmente, otro principio que debemos tomar en cuenta. Simplemente estamos repasando, luego ingresamos de fondo. El principio indubio pro reo.
Es un principio básico y fundamental que ayuda al imputado cuando no se tiene la convicción suficiente de responsabilidad penal. Hay un adagio popular, dice, más vale absolver al culpable que condenar al inocente. Adagios que a veces funciona en el entendido de que si existe una duda, y esa duda es razonable, se puede emitir sentencia absolutoria. No siempre podemos ir a ultranza, ¿no? El Ministerio Público acusado debe ser por algo. Algo ha debido hacer el imputado más. Ahí se pierde la garantía de la seguridad jurídica. Se pierde la garantía de la presunción de inocencia. De acuerdo al artículo 3 del Código de Procedimiento Penal, velar que se cumplan los derechos, los principios y si el caso que ha sido traído a su conocimiento tiene sustento para poder brindar una condena o no. El Estado, por su parte, ya le da una acción constitucional al imputado de inocente. El artículo 116 de la Constitución nos habla sobre este aspecto. En consecuencia, como decimos comúnmente, frente a la duda, la absolución. Eso en cuanto corresponde a los principios básicos fundamentales del juicio oral. Hay muchos otros más principios, pero estos son los más fundamentales y que constantemente vamos a ir invocándolos a lo largo de las clases. ¿Dónde me quedo en los cambios y las transformaciones que se han venido realizando en el país? Me quedo en la ley 1173 porque es la única ley realmente plausible, aplaudible, porque viene a revolucionar todo lo que es la estructura de la administración de justicia. Viene a modernizar. El año 2019, en octubre y noviembre del 2019, entra en vigencia plena la ley 1173 y creo que coadyuva para que ayude a que se consolide un poquito más, aunque no está al 100%, la pandemia a nivel mundial. Empieza el 2020 la pandemia en vigencia plena, la ley 1173, y en esa vigencia plena de la ley 1173, que en plena pandemia no se la podía, se empieza a desarrollar varias estrategias, tales así las audiencias virtuales, de las cuales también mi persona es pionero. Las audiencias han ayudado bastante para la descongestión de causas, para poder explotar estos cursos virtuales que estamos pasando. Nos da otra realidad la pandemia. Esta es la realidad que estamos viviendo y la cual tenemos que afrontar. Decía que la ley 1173 viene a revolucionar y de tal manera que nos encuadros, lo cual lo voy a poner así, que el primer acto del juicio es la acusación fiscal con la consiguiente radicatoria en el día de la causa. Y una vez radicada en el día, ¿por qué se coloca esta palabra en el día? ¿De dónde nace? Si antes teníamos 24 horas. Justamente agilizar estos procesos, la ley 586 modifica, no dice ya dentro de las 24 horas, en el día se radica y ¿qué contiene contiene de que el Ministerio Público dentro de un plazo de 24 horas presente su prueba física. Luego de que presente el Ministerio prueba, se corre traslado a la víctima para que dentro del plazo de 10 días de su acusación particular o pueda presentar su acusación particular y también prueba. Con la misma igualdad de derechos al acusado, en esta etapa de juicio acusado, se le concede 10 días para que pueda ofrecer prueba. Una vez que ya estamos cerrando el circuito, se cierra con el auto de apertura de juicio. Ahora sí me detengo un poco ahí, porque esto sí es poder hablar. ¿Por qué decimos que el auto de apertura de juicio marca un hito, un punto alto, actos preparatorios de juicio?
porque ha llegado a cerrar este circuito que la víctima ha tenido su oportunidad de presentar su prueba, ofrecer su prueba sobre la cual se va a versar. Estamos en un sistema anglosajón en la cual no estamos a Estados Unidos. ¿Qué ocurre en la justicia americana? Un personaje del público de la audiencia de juicio levanta, yo tengo elementos y conozco sobre este caso. El fiscal le hace pasar adelante, le interroga y le dice de cómo conoce y cambia el curso de todo el programa. En nuestro sistema procesal penal no hay eso. Estamos todavía en un ofrecimiento de prueba tasado. Si no ha ofrecido su prueba dentro de los 10 días, no puede ingresar esa prueba a juicio por nada. No ingresa directamente, no ingresa. ¿Cuál es el circuito que se cierra? Cuando se emite de juicio, ya no se puede aceptar memoriales de ofrecimientos de prueba. Ya no puede venir el Ministerio Público y lo hace. No en todo. Dice, señor juez, existiendo el auto de apertura de juicio, tengo a bien ampliar la acusación, pese que hay auto de apertura de juicio. O bien, la víctima no presentó su acusación particular en su tiempo y está presentando ese momento, después del auto de apertura, y todavía dice libertad probatoria, principio de informalidad, no. La informalidad no significa libre discrecionalidad. La informalidad no significa, o el debido proceso no significa premiar la negligencia. Si no ha ofrecido su prueba dentro de los 10 días, lamentable no tiene prueba. ¿Cómo se puede introducir prueba fuera de prueba extraordinaria? La que nace también del debate. Vamos a hablar también de la prueba extraordinaria. Entonces decíamos una vez, la apertura de juicio, lo único que espera, o que hay que esperar, es la llegada del día y hora de audiencia de juicio oral, que puede ser de los 20 a 45. La pregunta, y decimos, si la ley nos está fijando de 20 a 45 días, ¿por qué no lo fija a los 2, 3 días y se resuelve el asunto? Porque tenemos códigos destinados a dilatar la administración de justicia. En una ocasión yo les comento, emití el auto de apertura de juicio, no tenía más causas y no voy a esperar 20 días en el primer juicio. A los 5 días, cual si se tratara de proceso en flagrancia, fijé la audiencia de juicio. De su parte perdidosa. Lo vamos a denunciar por prevaricato porque usted ha fijado audiencia adelantada. Por hacer rápido, ¿no? Denuncia. Y me denunciaron disciplinariamente. Pero no les fue bien porque eso es celeridad. Luego de la audiencia, ¿qué es lo que se hace dentro de los 20 a 45 días? La audiencia. Y ahí viene la modificación que nos trae la ley 1173. Si se acuerda del juicio oral, antes se instalaba la audiencia de juicio oral. Bueno, se verificaba primero la presencia de las partes. Luego de ello, se inicia de juicio oral. Después de la instalación de la audiencia de juicio oral, venía la lectura de la acusación. La lectura de la acusación particular, el auto de apertura de juicio, y recién se trataba la declaración del imputado y al final recién los incidentes y excepciones. Con la reforma de la ley 1173 se verifica primero la presencia de las partes, se instala la audiencia de juicio oral, el primer acto del juicio oral, las interposiciones e incidentes. Se interpone o no los incidentes y excepciones, se resuelve en el acto, por si acaso no hay cuarto intermedio para incidentes y excepciones. No hay, eso no sirve.
En el acto tiene que resolver el juez, tiene que ser tan idóneo para poder resolver. Una vez resueltos los incidentes y excepciones, se pasa a la fundamentación oral de las pretensiones de las partes. Tesis de acusación. ¿Cuál es su tesis de defensa? Todo esto se expresa en esta audiencia. Por la modificación, decíamos de que ya es el primer acto del juicio, los incidentes y excepciones. Estas excepciones e incidentes, luego de planteadas y resueltas, vienen los alegatos iniciales. ¿Qué es lo que se debe decir en los alegatos iniciales? Y ahí vamos al título del tema. Estrategia de litigio en juicio oral. ¿Cuál es el rol del Ministerio Público? ¿Qué debe hacer el Ministerio Público en los iniciales? Debe indicar cuál es la tesis que va a defender en el desarrollo del juicio oral y mediante qué pruebas demostrar la comisión del hecho ilícito el acusado. Lo propio, la víctima, a través de su acusación particular, demostrará y dirá: con estos orios vamos a demostrar que el señor Juan Pérez efectivamente es autor del delito de estafa y también vamos a demostrar que merece una pena sancionada de libertad. Entonces estamos haciendo alegatos iniciales. Después se viene la declaración del acusado, que no deja de ser alternativo. El acusado, si quiere, presta su declaración, o si no, se abstiene simplemente de prestar la misma. Prestar declaración, se le escucha, se le interroga, cada abogado por su turno. Luego de que se recepciona la declaración del acusado, la recepción de la prueba, y luego de la prueba, concluida la fase de la prueba, que se llama los debates, se ingresa a las conclusiones de manera oral. Deberán emitir las conclusiones, su percepción del juicio que han tenido, para poder pedir al juez, de acuerdo a ley, qué es lo que quieren que se haga. En el desarrollo mismo del juicio oral, se tiene la declaración y cierre del debate al final, cuando ya se han acabado las conclusiones. Concluidas o emitidas las conclusiones, se va a emitir la sentencia respectiva. Si se trata de un juez unipersonal, 357 del procedimiento penal, de manera oral, con todos sus elementos, sus fundamentos. Imposible, no se puede. Se puede. Detalles, orden simplemente. No olvidemos que de aquí a un tiempo el juez solamente va a emitir sentencias y nada más, y va a ser de manera oral. Debemos estar preparados para estos cambios. Luego, el rol del tribunal de sentencia, que tiene un triple rol. Primero, verificar si es que existe o no algún incidente sobreviniente que resolver, quedado para sentencia. Luego, resolver sobre la responsabilidad penal del acusado. Y finalmente, sobre la sanción penal que va a sufrir. Para ello, el tribunal va a ingresar en deliberación. El juez de sentencia no tiene deliberación. Se va a tener que elaborar la sentencia y por lo general, y ahí viene algo más, la ley dice que se debe emitir sentencia de manera íntegra. Y hay una partecita 61 del procedimiento penal. De manera excepcional se va a diferir la lectura de los elementos y argumentos a los cuales se ha acudido y se ha llegado para que sea una sentencia íntegra. Simplemente se le concede 3 días. Lectura de la parte resolutiva. ¿Esta acaso no tiene que ser la regla, o perdón, la excepción? Se sigue obrando de esa manera, sigue dilatando la lectura de las sentencias. Y es más, en algunos casos, como es algún juzgado que yo conozco, se ha dictado la parte resolutiva.
activa, pero no se ha llegado a tener la lectura íntegra de la sentencia. Se ha fijado para 3 días posteriores. Después de 3 días se va a dar la sentencia íntegra. Llegaron los 3 años y hasta ahora no hay sentencia. ¿Qué ocurre en esos casos? ¿No? Hay casos y cosas. Tal es que se dicte la sentencia con todos sus elementos, argumentos. Ahí acaba el juicio. Ahí acaba, pero es necesario ver algunos test que no hemos visto nosotros. Si denominamos actividades previas, es antes del inicio del juicio. ¿Cuáles son las actividades previas? Radicatoria, verificación de una acusación, los actos de iniciación, aquellos donde se corre con la acusación fiscal particular al acusado para que puedan ofrecer sus pruebas. Lo más principal del juicio, la práctica de pruebas. La conclusión a la que llegan las partes con estas prácticas de pruebas. Y al final, al último, se tiene el derecho de la última, siempre va a ser del imputado, viene la deliberación y finalmente el fallo, ¿no? De esa manera es la estructura, de manera muy facilito, la estructura del juicio oral. En esta fase de la declaración del imputado quiero hacer un énfasis. Esta declaración del imputado, cuando se le toma en el desarrollo del juicio oral, no constituye un medio de prueba, sino es un medio de... Hay una prohibición constitucional del artículo 121 de la Constitución. Nadie puede autohecho delictivo. Tiene que tener su defensa. Existen las advertencias previas al acusado de poderse abstener a su declaración. Hay la posibilidad, en todo caso, también de ser interrogado en cualquier momento cuando exista la necesidad. Existe un derecho de no responder por voluntad propia el acto, la autoincriminación. No se puede incriminar el imputado. En la fase de las conclusiones, como ya hemos visto a un principio del juicio oral, son alegatos iniciales. Señor juez, ofrezco producir estas pruebas, demostrar esto en contra de este señor. En la fase de las conclusiones, puedo otros técnicos, notas de apoyo. Está prohibido el uso de memoriales, documentos. No hay réplica ni dúplica. Hay inclusive limitaciones al uso. ¿Qué es lo que se debe hacer en conclusiones? Y la corriente que hoy en día nos lleva más y más a reprimir esta fase de conclusiones es en base al reglamento de conductas y faltas disciplinarias en el juicio oral, le imponen al juzgador de que debe establecer plazos de participación. Es decir, tiene 10 minutos el Ministerio Público, la víctima, la acusación particular, la defensa para sus alegatos en conclusiones. Hay limitaciones a su uso de palabra. No puede ser indefinido. No se le puede escuchar todo el tiempo. En definitiva, en estas fases del juicio oral, el que tiene la última palabra va a ser siempre el acusado, el abogado del acusado. Son principales roles que uno va cumpliendo en el desarrollo del juicio oral. En esta última manifestación del principio de contradicción, que es ya el cierre del debate, preparados para la sentencia, puede ya con toda solvencia emitir criterio el juzgador. En este momento no significa una nueva declaración cuando al acusado se le dice, ¿quiere participar por última vez? No, sin peticiones. Dirá, yo ya he dicho mi verdad y he participado y pido que se tome en cuenta esto o lo otro, nada más. Puede ocurrir algunos en el desarrollo de las
conclusiones, por ejemplo, el arrepentimiento. Les comento una anécdota de una persona que ha cometido el delito de violación. Todo estaba en su contra y al finalizar se le concede la palabra. Este se dirige hasta los jueces técnicos y de perdón a los padres de su víctima. Dice, no sabía que iba a llegar tan lejos. Y decidieron buenamente acabar este arrepentimiento, ¿no? Un arrepentimiento de parte del imputado. Puede ocurrir sorpresas, puede ocurrir. Bueno, finalmente, con esto concluimos a ver en esta fase de la deliberación, cuando los jueces se retiran a deliberar para acordar el fallo, las cuestiones incidentales, la absolución, la condena, la posible pena aplicable. Esto es en macro lo que se desarrolla en el juicio oral. En todo caso, el Ministerio Público, y lo vamos a decir con absoluta firmeza, de que en esta fase del juicio oral ya no existe el principio de edad para el Ministerio Público. El fiscal ya no es objetivo, ya no hay objetividad en esta parte. El fiscal está yendo a defender su tesis de acusación en busca de una condena. Ya no podemos decirle al fiscal sea objetivo. Como decía, en esta parte es donde se practican las pruebas, realmente el sumo, la esencia del proceso de investigación. El investigador es acá, donde realmente vamos a ver si ha investigado bien o no. Y también el otro examen de la víctima a través de su defensa o de la defensa misma de la parte acusada. ¿Cómo va a encarar esta tesis presentada en el Ministerio Público o por el Ministerio, ¿no? Bueno, esa es la primera parte en la cual nosotros concluimos. Luego vamos a ver la prueba en materia penal y cuál es ese caminito de la prueba. ¿Cuál es el camino que debe recorrer la prueba? Dijimos la modalidad del curso. En algunas preguntas vamos a hablar de unos 5 minutos aproximadamente para ver qué preguntas pueden tener ustedes. Doctor, buenas Vamos a abrir la noches. fase de las preguntas. Si tiene alguien alguna pregunta que realizar, puede levantar la manito. Adelante, Sí, querido Wilke, doctor. y adelante. Sí, primero muy buenas noches, un gusto conocerlo, querido doctor. Y aquí va la pregunta. Usted hablaba que la declaración del acusado no constituye una prueba, solo un medio de defensa. Y yo quiero preguntarle, evidencia como juzgador, como justiciero, si en alguna oportunidad, en su rol de tal, la declaración de un acusado ha hecho que la decisión a fines de la deliberación o de la sentencia. Muy bien, esa es pregunta de examen, ¿Me Wilke, escuchó? pero le digo con toda gallardía. En ningún momento me hizo variar ningún criterio la declaración del imputado porque esa declaración es un medio de defensa. Si es que el imputado declara y hay médicos que corroboren su tesis, sí se puede emitir una sentencia, porque yo pienso que al juzgador una simple declaración no puede hacerle variar. Es lo que es la comunidad de la prueba lo que va a llevar a la convicción del juzgador. El juzgador ya no está obrando ahora por pasiones, sino por convicción la producción de la prueba, ¿no? Por lo menos a mí no me quitó el sueño ni me dio ningún arrebato la declaración del imputado. Más al contrario, ha ido a consolidar una tesis en el desarrollo del juicio oral. Si hay alguna otra pregunta. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Daniel, buenas noches, adelante. Eso que estábamos hablando de las pruebas, justamente vamos a entrar en materia, no sé si será igual que lo va a tocar. Dice el juez emplazará al fiscal, ¿no? Para que presente su prueba dentro de
Una vez notificado el fiscal con este decreto, ¿qué pasaría si hay alguna repercusión dentro del proceso si el fiscal no llega a presentar dentro de las 24 horas la gente? Claro que sí, hay repercusiones. El tema de la segunda jornada que vamos a tratar, pero me voy a adelantar, no hay ningún problema, porque en su momento también, ¿no? Si el fiscal no presenta su prueba dentro de las 24 horas, el juez está impedido, pues, de continuar los actos de actos preparatorios de juicio oral, pero sin embargo no se puede por culpa del fiscal retrasar tampoco aquello. Existe el informe de secretaría, dice, señor juez, el público notificado no ha presentado su prueba dentro de las 24 horas. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Va a notificar a su fiscal departamental bajo combinatoria actos preparatorios de juicio, porque no es, el fiscal no tiene privilegios dentro del juicio oral. El fiscal es un sujeto procesal más, acusador principal nada más. No goza de ventajas ni privilegios. Y en caso de que no presente siempre, se continúan con los actos preparatorios de notifica a la víctima para que pueda ofrecer su prueba, el acusado para que ofrezca su prueba, y lamentablemente sin prueba se va al juicio, pero el acusador particular puede, ¿no? Hay casos y hay cosas también porque aunque ha presentado el fiscal fuera de las 24 horas y en juicio oral ha sido inclusión probatoria por la tercera vertiente, por el incumplimiento de procedimientos establecidos en el procedimiento penal. Y aquí no hay perdón, no hay piedad. No vamos a decir, el señor fiscal, la autoridad fiscal, ha presentado con 2 semanitas de retraso, no importa. Si hay exclusión probatoria, hay exclusión probatoria. Lamentable. Y así se está obrando, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Buenas Diego, noches. adelante. Sí, o José. Sí, doctor, José, ¿cómo está? adelante. En relación a la declaración del imputado, doctor, el 346 establece, como nos ha dicho, los alegatos iniciales o la exposición inicial, que los fiscal como el querellante, ¿no? Pero cuando el imputado o el acusado declara, una vez terminado la declaración, recién expone la defensa. Eso es también lo que establece nuestro código. Ya, ya. Ahí vamos a hablar un tema. En el prorrogado el 345, ¿qué es lo que se está haciendo en las prácticas? Y esto se llama buenas prácticas. En la Escuela de Jueces del Estado, en el mes de noviembre, hemos sacado una obra entre varios jueces. Hemos escrito una obra sobre el desarrollo y la dirección de audiencias de juicio oral. Y a mi criterio, yo pienso que no debería de ser un material restringido. Hemos escrito varios jueces, tanto del Beni, ha estado Santa Cruz, La Paz, en especial 2 jueces distinguidos, Sucre, ha estado también Potosí, donde hemos podido advertir este tipo de prácticas. En Sucre, los sociales los da el Ministerio Público, el acusador particular y la defensa, y recién la declaración del imputado, cosa que no está prohibida. En otro, La Paz, en algunos juzgados sí nos han dicho de que alegatos iniciales, Ministerio Público, acusación particular, declaración del imputado y recién de la defensa. Está bien, también no está prohibido y eso se ha denominado buenas prácticas. En ese libro que les digo, que es un libro anillado, están varias buenas prácticas. Hay buenas prácticas que se están desarrollando que ayudan al desarrollo del juicio oral, ¿no? ¿Por qué se hace esto? No está en el código, no está en la jurisprudencia, pero ayuda. Como el juramento, por ejemplo, al testigo. ¿Verdad? ¿Dónde está el juramento? Simplemente la promesa también, ¿no? La advertencia de que tiene que decir la verdad, pero son buenas prácticas. Está ocurriendo y se está dando así de manera. Eduardo, ¿qué nos dice? Doctor, buenas noches. ¿Cómo le va? Eh, Buenas noches. con este pequeño
comentario que nos indica sobre las buenas prácticas. No sé si tal vez usted o alguno de los colegas escuchar y ver una audiencia de codificación de pruebas ya dentro de la etapa de juicio oral. ¿Ya? Sí, eso. Sí, a mí me sorprendió, le comento, doctor, en Oruro, que bueno, si bien esta audiencia no está, pues no figura en el código de procedimiento, pero sí corresponde a las buenas prácticas y su razón de ser me parece muy interesante porque, bueno, así resumidito, como la fiscal, el acusado particular y también el acusado presentan sus pruebas con un memorial, ¿no? En sobre cerrado y demás en sus pruebas, es muy posible que una de sus pruebas no figure como tal dentro del sobre cerrado. Entonces, la razón de ser de esta audiencia de codificación de prueba es para hacer conocer a todas las partes que las pruebas que han mencionado en su memorial consignan a juicio oral. Eso solamente, doctor, quería hacer ese pequeño comentario. Sí, gracias por el aporte. Esto sí se está realizando en algunos lugares. Al principio, cuando se puso en vigencia el procedimiento penal, el secretario convocaba audiencia de codificación y ensobramiento de pruebas. Hoy en día ya no hay ensobramiento porque la prueba tienen que conocer las partes, ya no hay el as bajo la manga, pero sí son buenas prácticas que ayudan, porque llegado el momento, por ejemplo, tenemos pruebas, dice la defensa, en 100 hojas, pero no tiene ni códigos. Estamos hojeando y el juez no tiene que adivinar con qué prueba va a absolver o va a condenar. Las partes tienen que entregarle. Diego Roberto, adelante. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches a todos de igual forma. Buenas noches. Doctor, con relación a la parte informativas de las personas imputadas, procesadas. Bueno, mire, últimamente se está dando y es de conocimiento público el tema de las desapariciones de personas más que mujeres, y se los está procesando de forma directa a los ex esposos o a los ex cónyuges. Y como base de ese proceso, inicio o la imputación, inclusive hasta de la detención preventiva, utilizan las declaraciones informativas de estas personas. Indiferente, declaren los mismos. Al menos acá en Tarija se ha dado un caso de que existe una persona desaparecida y el Ministerio Público tipificó eso como un feminicidio, cuando no siquiera el cuerpo de esa persona, no se sabe dónde estaría el cuerpo o si estaría viva o estaría con vida. Entonces, la duda es la siguiente, usted como ha sido un autor por bastante tiempo, ¿qué opinión le merece o existe alguna línea jurisprudencial o doctrina para poder aplicar o contrarrestar esta situación de las detenciones por hechos que no han sido probados y que utilizan declaraciones de ellos mismos para detenerlos? Bueno, efectivamente, como usted dice, es la ley 348, usted hace muy bien este último tiempo, ha levantado mucho revuelo, como decimos, mucha polvareda. Esta ley 348 quedó en juzgar con perspectiva de género totalmente distorsionada, porque el juzgar con perspectiva de género no significa tener al frente, y de hecho tenemos que ya tener favorabilidad. La perspectiva de género significa juzgar con igualdad frente a la desigualdad. Si la mujer está en situación de desigualdad, el juez, aplicando perspectiva de género, le iguala su defensa y hace que se juzguen como iguales. Ese es el objetivo que ha sido distorsionado. Los constitucionales, unita a los hombres, ¿no? Tenemos unita que dice que el hombre también puede ser protegido por la 340. En los últimos años que han pasado, se han venido embotando a los jueces fiscales con perspectiva de género. Ya ahora está ingresando el juzgar con perspectiva en derechos humanos. Sigue existiendo, obviamente, no lo negamos. La detención preventiva, como he dicho al principio, un exceso. Sigue siendo
un mecanismo de extorsión al imputado. Tenemos riesgos procesales que son subjetivos. Lamentablemente, hay que cambiar esas mentalidades para poder juzgar, obviamente, con propiedad, ¿no? Ese es mi criterio, por lo menos, muy sencillo. De acuerdo a ultranza que se aplique de esa manera la 348, ¿no? Rubén Coronado, adelante. Su micrófono puede habilitar, Rubén. Con esto cesamos esta partecita, luego nos vamos a la segunda parte y volvemos a dialogar, no hay problema. Rubén Coronado. Bueno, al parecer abortó la pregunta. Bueno, vamos a la segunda parte. Les sugiero, vamos a avanzar un poquito más rápido para que vean que hay mucho que hablar sobre este tema. Vamos a ver la prueba en materia penal. Primero tenemos que ver y tener un criterio muy claro de que esta prueba, ¿qué es lo que nosotros conocemos? La pruebita, decimos, ¿no? La prueba es la demostración de la verdad, pero la vamos a recrear. ¿Qué es lo que ha podido ocurrir en el pasado? Y lo voy a traer para que el juez conozca. Esa es la prueba. Voy a persuadir su juez demostrándole cómo ha podido pasar los hechos. ¿Cuál es la misión del Ministerio Público? Demostrarle a través de diferentes argumentos de cómo ha ocurrido las cosas. ¿Es verdad o es falso? Esa es la prueba. Tenemos que recrear. Lo más difícil es traer podido ocurrir. No olvidemos de que en la etapa investigativa se caracteriza por recolectar evidencias, indicios, no pruebas. Cuando se está... Esa es la prueba. Son los actos procesales que son regulados por la ley procesal. Es una potestad de ejercer la acción del órgano jurisdiccional en todo para poder emitir un fallo, una resolución. Pero también desde un punto de vista más específico, nos vamos a concretar en el objeto de la... Es el hecho que deba ser probado. ¿Sobre qué va a recaer la prueba? La actividad probatoria, el esfuerzo del hombre, el esfuerzo humano es lo que va a buscar para poder demostrar ese elemento de prueba. Este elemento de prueba que consiste en algo. ¿Qué es lo que voy a incorporar a juicio? ¿Qué voy a llevar materialmente al juicio? ¿Y cómo vamos a practicar esta prueba? A través del órgano de prueba. Y los medios probatorios son los que conocemos, generalmente pruebas documentales, periciales, literales y cualquier otro medio de prueba. Eso es como debemos conocer, pero lo que nos interesa a nosotros es partimos con esa prueba a través de los diferentes. En materia penal tenemos varios principios y el más favorito de todos, el principio de libertad probatoria. El que todo lo puede y todo lo hace, el principio de libertad probatoria, en especial de la defensa. La del juez, libertad probatoria y podemos nosotros demostrar todo lo que queramos, cuando no es tan así. Si damos lectura al 171 último, nos dice también que el juez podrá limitar los medios probatorios. No había sido tan absoluto. El juez puede limitar los medios probatorios. Va a ser admitido si se refiere directamente al hecho, cuando sean manifiestamente impertinentes o excesivos. Tiene también sus reglas. Otro principio del INEO. Frente a la duda, la absolución, un principio aplicado
en cada momento del proceso. Lo más básico, el procedimiento penal, la oralidad que va conjuntamente el 333. Esa oralidad que tiene que ser aplicada en todo el desarrollo del juicio. No se puede cortar procedimientos para atender procedimientos escritos. El 333, que tiene 3 incisos, nos dice qué prueba va a ingresar. No cualquier prueba va a ingresar. Una declaración de un testigo ante notario de fe pública incumple el principio de inmediación, no puede ir. La última parte del 333 nos dice, carecerá de todo valor, va a ser nulo. No podemos admitir por admitir cualquier prueba. Y uno de los principios fundamentales de inmediación. ¿Qué es la inmediación en pocas palabras? El contacto del juez, las pruebas y el proceso. Así de sencillito. Tiene que tener contacto el juez con las partes, con las pruebas, con el uso que está llevando a cabo. Con las pruebas porque tiene que emitir una resolución final. Tiene que emitir una decisión, un fallo, donde se deriva las diferentes clases de pruebas, la prueba directa, la prueba indirecta. Cuando nos referimos a este tipo de prueba directa, vamos a ver que puede ser inclusive la forma más práctica de que el juez conozca un hecho, o la indirecta también, a través de un conocimiento judicial, o los otros medios de prueba inclusive que se tienen. Esta prueba directa e indirecta también se deriva en prueba mediata o inmediata, que en cada momento del juicio se aplica. Dijimos que no es prueba todavía en la fase investigativa. Son simplemente indicios que se van a... Esta prueba que decimos directa o inmediata tiene que establecerse a través de diferentes presupuestos. Puede existir la prueba personal, la prueba real, la personal a través de los diferentes testigos, la real a través de los diferentes documentos que son admitidos. No olvidemos que en materia procesal penal, todo medio de prueba es admitido, aunque análogos dicen. ¿Por qué los medios análogos son admitidos? ¿Y cuáles serán los medios análogos de prueba? Aquellos que no están en el procedimiento, pero tampoco se desconoce si es que cumple mínimamente las condiciones de obtención. La base de toda prueba es su obtención y el segundo elemento, su legalidad en su obtención. Podemos inclusive de prueba principal, prueba preconstituida, prueba causal. ¿Cuál es la prueba preconstituida? En materia civil, en familiar, laboral, es la que se adjunta conjuntamente la demanda. En materia penal, ¿existirá prueba preconstituida? Alguien me dice, no hay. Pero entonces, ¿cómo iniciamos un proceso? Si yo tengo un cheque sin provisión de fondos, ¿cuál es mi prueba preconstituida? Es ese cheque sin fondos. Eso es con anterioridad al proceso, ya lo conozco. En materia de estafa, estelionato, el documento ya lo tengo. Ya es preconstituida. La tengo que tener como prueba preconstituida. ¿Cuál es la prueba? La causal. La que, por ejemplo, se crea a través de una declaración testifical. Nadie está previniendo lo que pueda decir el testigo. Puede surgir, inclusive de su testigo, puede surgir otro tipo de medios probatorios. Uno de ellos, la prueba extraordinaria. Haciendo un paréntesis con relación a esta prueba que hablamos de la prueba extraordinaria, nuestro procedimiento penal no establece la forma de cómo se introduce la prueba extraordinaria. Es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a través de la sentencia constitucional
247 quebrado 2007. O el Auto Supremo 92 quebrado 2012. Hay muy poca jurisprudencia para la prueba extraordinaria. Pero no obstante, tiene que emerger del debate. O les digo que de una declaración testifical tranquilamente se puede extraer una prueba extraordinaria e introducir algunos más hábiles que otros, obviamente, porque también requiere de destreza y habilidad para introducir la prueba extraordinaria. Esto no significa seguir las reglas, tal cual dice la jurisprudencia que he hecho referencia anteriormente. Volviendo a la prueba principal, dice que versa sobre impuestos que la norma cuya aplicación pide para que se pueda referir a los hechos. ¿Cuál es el hecho principal? Constitutivo, impeditivo, excluyente. ¿Cuál es el hecho generador de la prueba principal? De esta prueba principal van a venir seguramente los datos de prueba, que son denominados inclusive la contraprueba. ¿A qué se refiere la contraprueba? A la prueba de contrario. La prueba de la otra parte. La prueba de contrario a la que no está prohibida tampoco. Más al contrario. Nuestro código dice la prueba, el artículo 6, incumbe al actor, al acusador, pero le está prohibido ofrecer prueba al acusador. Si hasta inclusive puede pruebas o mejores elementos probatorios el mismo acusado, o en algunas ocasiones la misma víctima cuando se constituye en acusador parte tiene mejores pruebas que el Ministerio Público, a veces, y ayuda mucho mejor, ¿no? Hay casos y cosas, les digo, y se ve, se nota. Hay también la prueba plena y semiplena, esto desde el punto de vista doctrinal. Esto más que todo en el periodo activo, donde había prueba plena, era la condena. Había prueba semiplena, había la posibilidad de la sentencia mixta. Hoy en día el 363, 365 del procedimiento penal nos habla de libre convicción. La convicción, si es convicción en el juzgador, sí va a existir sentencia condenatoria. Si no hay convicción, no va a existir la sentencia condenatoria. Tenemos estas dos formas, como decimos, a través de la prueba plena y semiplena, la convicción hoy en día ya no se tiene la prueba, la certeza plena que antes se tenía. Esto está en 1972, obviamente, cuando decíamos la prueba plena. En lo actual ya no es permitido este aspecto. Vamos a ver en cuanto a la prueba ilegal. Han debido escuchar y decir del árbol venenoso o el fruto envenenado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hemos obtenido respetar, obviamente tenemos normas que nos regulan, el artículo 13, 71, 171 del procedimiento penal. Cuando obtenemos prueba vulnerando el procedimiento penal, vulnerando la forma de obtener la prueba, un ejemplo se me viene a la cabeza. El juez ordena un mandamiento en el domicilio de la calle Millares, por ejemplo, número 100. Pero el Ministerio Público va a hacer el allanamiento al domicilio número 10. Dice que el 0 no tiene valor, pero en este caso tiene valor. Saca pruebas de ese domicilio, coincidentemente del mismo propietario. Lleva a juicio. Había encontrado dentro de ese domicilio máquinas inclusive para falsificar billetes. Justicia acusatoria en esto. Al final se le cae porque el primer acto del allanamiento ha sido malo, ha sido nulo en el domicilio donde había autorizado la autoridad judicial, por lo cual el resto de la prueba es nula. Ahí viene el fruto del árbol envenenado.
o el fruto venenoso. En nuestra normativa no tenemos como tal esto, pero sí en la jurisprudencia. Y hay varias sentencias constitucionales claramente de esta ilicitud en la obtención de la prueba. ¿Y cuál es el mecanismo de control para esta ilicitud de la obtención? A través de la actividad procesal defectuosa en la etapa investigativa, a través de las exclusiones probatorias en la fase. Lo que vamos a ver en nuestra segunda jornada, las exclusiones probatorias. Obviamente, antecitos de entrar a ello, vamos a ver el camino de la prueba, cómo se debe obtener la prueba, siguiendo pasos fundamentales. Ya me adelanto un poquito a hablarles. Vamos a ver la obtención de la prueba, el ofrecimiento de la prueba, la admisión de la prueba, la introducción de la prueba, la valoración de la prueba. 5 pasos fundamentales que debemos seguir. Falla un hito de estos pasos, sirve nuestra prueba. Y dentro de la primera está esta prueba ilegal. Hay también formas de prueba, no las que estamos viendo las comunes. También existe el anticipo de prueba. Si damos lectura al artículo 307 del procedimiento penal, ¿qué es lo que debe ingresar como anticipo de prueba? Se va a practicar en cualquier momento esta actividad en la etapa investigativa. Se va a aceptar como anticipo de prueba. Eso sirve como prueba. Aquí puedo hacerles. En la ley de enjuiciamiento penal ya no existe pericias, ya no existe resolución de incidentes, excepciones en juicio. Se está creando un colegio de jueces. Los jueces van a estar dados por la oficina gestora de procesos para escuchar solamente el juicio y resolver. Ya no tienen que resolver incidentes, excepciones, ya no tienen que estar dando plazos para pericias. La pericia es un acto investigativo y en nuestras alturas, después de más de 20 años, 21 años, 22 años de vigencia del procedimiento penal, seguimos en juicio oral. Los fiscales, las partes, siguen ofreciendo pericias cuando es un acto investigativo. El juicio está destinado para escuchar, producir pruebas nomás ya, pero se sigue, ¿no? En cuanto al anticipo de prueba, también tiene sus propias reglas. Se va a fundar en el temor de la necesidad de practicar pruebas en el desarrollo del juicio. Frente a una eventual ausencia de esta persona a algún otro lugar, ahí es donde se tiene que exponer este anticipo de prueba. Reitero que el 307 no es. El anticipo de prueba se la debe practicar siguiendo estos pasos. Primero, se debe exponer cuáles son los motivos fundados para que se reciba como anticipo de prueba. Segundo lugar, debe dirigirse la petición al órgano que es el control jurisdiccional de la investigación. Tiene que seguirse los pasos fundamentales para las normas del juicio. Se dirige el anticipo de prueba. El juez cautelar debe convocar audiencia, debe instalar formalmente la audiencia de juicio, conceder la palabra a las partes para que cada uno de ellos puedan realizar inclusive sus participaciones. Debe que una vez que ha sido producida en custodia del juzgado, de tal manera que cuando abra el juicio oral, esta ya sea prueba de juicio. Ya no se tenga que tener ningún debate sobre esta prueba, ¿no? Con esto cesamos esta pequeña parte y vamos a abrir lo más enriquecedor ustedes.
Edson ha levantado su manito oportunamente. Adelante, ¿qué es lo que desea participar? Muy buenas noches, muy buenas noches también a los colegas. Agradecerle en primera instancia por compartir sus conocimientos y sus vivencias, siendo una autoridad que impartir la justicia, doctor. Doctor, hace rato nos hablaba que las pericias son actos investigativos y en la etapa preparatoria. Con el procedimiento inmediato para delitos flagrantes, doctor, ya que en el artículo 393 ter, en su numeral 4, que cuando ya se acepta el procedimiento inmediato para los delitos flagrantes, es decir, ya adjunta el Ministerio Público la acusación particular, en la misma la acusación pública y en su caso la acusación particular se pondrán a conocimiento del imputado en la misma audiencia, para que en el plazo máximo de 5 y acompañe prueba de descargo. Lo que quiero es preguntarles un caso particular que tengo por un presunto delito de violación. Ha sucedido de que la mujer ha tenido relaciones extramatrimoniales con mi defendido y se ha perdido, digamos, 2 días. Después, llegando al tercer día, el marido había llegado a la casa y para no tener problemas con el marido, acusa de violación y de privación de libertad, ¿no? Entonces, que tenía la policía, la FELCSB, ha actuado de oficio, ¿no? Y bueno, lo han detenido presuntamente en flagrancia, lo cual, pero en este caso el Ministerio Público presenta el delito el procedimiento inmediato, la detención preventiva y tal. Nosotros, ¿qué tipo de pruebas podemos presentar, doctor, que en la etapa preparatoria se hace eso, ¿no? Como actos investigativos. Hay una incongruencia en la declaración de la señora y bueno, que las declaraciones de las mujeres tienen calidad de ser cierto, entonces el juez ha decretado la detención preventiva y ha aceptado el procedimiento. Obviamente estamos apelando a esta situación ya que no se estaría cumpliendo con los principios del debido proceso, asimismo con los principio fundamental del Código de Procedimiento Penal y 116 de la Constitución Política del Estado, como es así en la presunción de inocencia. Doctor, ahí, ya que el curso decía estrategia en el juicio oral, ¿qué tipo de estrategia, doctor, me puede, no sé, colaborar en esta instancia? Bueno, para empezar, debo decirle que esa forma, dice, es la forma más facilita para el juez. Dice, hay un caso de esta manera y detención, lo primero, lo que decía al principio, lo más facilito es detener a la persona. Lo más difícil es sacarle y desvirtuar esos riesgos que son hasta subjetivos. El juez no debería de obrar de esa manera y me parece que está presentando, porque no podemos creer directamente una declaración para probabilidad de autoría e irnos directamente a una detención de ese elemento. ¿Qué medios probatorios más ha existido? ¿Qué actos investigativos hubo que conduzcan para el segundo elemento del peligro de obstaculización? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se están tomando criterios subjetivos. Entonces, ahí sí, hay una estrategia que puede funcionarle muy bien. No le veo que sea una resolución debidamente fundamentada, por lo cual en apelación podrías revertir este caso porque el elemento esencial no es la declaración de la imputada, no con esa declaración que de acuerdo a la perspectiva de género sería presunción de verdad, presunción que no está nada. Al contrario, la presunción de inocencia es lo que sí está constitucionalizado. Consecuencia, tendría que acudir. No le va bien en eso, planteando las acciones de libertad en contra de los vocales que resuelven esta apelación. ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento de la acción de libertad correctiva. No olvidemos que ya no es solamente el plantear la acción de libertad en sus 4 vertientes que nos dice institución, persecución ilegal,
procesamiento indebido, sino por la vía correctiva también se puede plantear. Y hay algo más, la debida motos, fallos judiciales. Tiene que tener un argumento, pero sólido y de peso. Existe abundante jurisprudencia y me voy a permitir una de ellas en la fundamentación de los fallos judiciales. Está en el libro que está a mis espaldas y estoy utilizándolo. Está una de la sentencia constitucional 11/2023 ese 24 de enero. Nos está hablando de la fundamentación, la motivación que debe realizar la autoridad judicial, cuidando el principio de que son elementos, obviamente, del debido proceso. La sentencia constitucional 94/2015-S1, que viene a ser una especie también a esta sentencia constitucional, la 11/2023. Tal vez por ahí va también. Obviamente no es una regla, pero tenemos que lucharla por ahí. No fan de que el cliente salga favorecido, que es absuelto o es inocente. El debido proceso, la debida fundamentación, son bases sólidas que un juez tiene que... Manuel Janco, adelante. Doctor, buenas noches. Quería hacerle una consultita sobre Adelante. el anticipo de la prueba. ¿Escucha? Le escucho perfecto. Ya, sobre el anticipo de la prueba en cuanto a la declaración de menores, solicitar como anticipo de prueba bajo concentración y evitar la revictimización. ¿Desde qué momento se puede solicitar, si se puede solicitar como anticipo ante cámara GESEL de menores, como anticipo de prueba bajo el principio de concentración y evitar revictimización? Etapa preliminar, etapa preparatoria. ¿Desde qué momento se puede pedir esto? O si se puede. Me dijeron que se puede pedir. Ya, antes estaba prohibido, pero no sé por quién, porque no, la norma no prohibía nunca, que se tome de la cámara GESEL si no había imputación, ¿no? Ahora se puede, desde el primer momento de la denuncia, ya puede solicitar la declaración en cámara GESEL. Hay un detalle más que voy a adimentar. Yo he visto en el distrito de Potosí en especial, cuando se da la declaración en cámara GESEL, viene acompañada de pericia más. Antes se hacía el test de credibilidad, ¿se acuerdan del menor? Ahora simplemente se hace la pericia para ver otros elementos más que refuerzan la declaración, sino que se haga un informe pericial más. En Sucre no he visto mucho esto, simplemente se hace la declaración del menor en cámara GESEL y no se hace pericia. ¿Qué es lo recomendable? Aprovechar ese momentito de oro donde el menor va a relatar, va a hablar su verdad en cámara GESEL, que ya no es su verdad pura, porque sabemos muy bien que el primer momento de su declaración, sea en sede de defensoría o ante cualquier autoridad, es la declaración más fidedigna porque está sin estructura, está pura, está llena de sentimientos, de incertidumbres. La segunda declaración viene a ser un poquito más estructurada y en la cámara GESEL ya es totalmente estructurada, porque ya está inclusive temores de prestar declaración, etcétera, etcétera. Pero lo más recomendable es el primer momento del hecho, la declaración en cámara GESEL. ¿Alguien más levantó su manito? Doctor, Adelante, adelante, José. en caso en caso de violación o de mujeres mayores de edad, ¿el anticipo de prueba en cámara GESEL es posible? Es posible. No quiero que tomen en cuenta que la cámara está reservado solamente a niños, niñas, adolescentes. Está reservado también para mujeres, para varones también que han sufrido violencia sexual. Quieran ellos, por su integridad, también mantenerse en la reserva. Está permitido. La gran mayoría presta su declaración que son mujeres, niños, niñas, adolescentes, pero ¿por qué no para varones también?
Yo he visto que sí se han dado declaración en Cámara Gesell de varones también. La sentencia constitucional 356, si no me equivoco, sí, 356, 2000, es la que nos da mayores elementos en caso de varones, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? Doctor. Sí. No, Diego, adelante. Así es, doctor. Buenas noches. Doc, una consulta. Usted refería que no se podían realizar pericias de la audiencia de juicio, considerando que ha habido una etapa preparatoria. Sin embargo, en la práctica, y ya en varios casos me ha ocurrido por los delitos generalmente, de hecho, violencia familiar, en la vertiente de violencia psicológica, el Ministerio Público se remite, o sea, mejor dicho, espera para la audiencia y en su acusación propone la realización de la pericia en base a lo que establece el 349 del Código de Procedimiento Penal. Ya mi persona también a tratar la realización de esta prueba. Sin embargo, nos refieren la informalidad de la misma ley 348 referida a estos delitos. No sé cuál es la opinión de usted, doctor, a este tipo de situaciones que en el mundo litigante, al menos en la ciudad de Tarija, lo estamos viviendo con varios. Ya, no decía que no se puede, se está realizando, solo que en la ley del sistema penal o la ley de enjuiciamiento penal, en realizar pericias en pleno desarrollo de juicio oral, pero no está todavía en vigencia. Ese era el comentario, pero en la realidad sí se está realizando. Yo tengo audiencias en las cuales se está ofreciendo, aunque he realizado los juzgados, solamente atiendo otros ahora, pero en la ley de 2008, por ejemplo, en su pericia de el narcodependencia, etcétera, está ofreciendo pericias en juicio. No vaya a salirle al revés, que viene el perito, me dice, señor juez, vamos a practicar la pericia, agarra sus dispositivos, vea bien, señor juez. Delante coloca los reactivos y pinta café. Que habían incautado tierrita nomás, pleno juicio oral, ¿no? Pues mismo ocurre en violencia y ocurrió también cuando se somete a pericia a la víctima, ha transcurrido bastante tiempo, viene a ser peritada la víctima, y el padrastro que había sido denunciado de abusador sexual, resulta que transcurrido ese tiempo de investigación, ha ocurrido la alineación parental. Viene la víctima en pericia a prestar su declaración en Cámara Gesell y dice, no, es un excelente padrastro. Se le cae la teoría al Ministerio Público también. De poder se puede y en muchos distritos lo están haciendo, pero no perdamos de vista que la pericia sigue siendo un acto investigativo. ¿Por qué? Porque no estamos yendo con un resultado exacto y positivo a juicio. Estamos yendo a averiguar todavía qué había pasado. No estamos yendo a consolidar, no olvidemos de la pericia no está dado todavía. Y esto ocurre inclusive, les comento como anécdota, en temas de documentos. Trae el Ministerio Público un caso donde hay falsedad de documento. Trae al perito en pleno juicio, el perito hace su informe pericial y dice que ese documento sí es legítimo, no es falso. Se le cae la teoría al Ministerio Público, ¿no? Abdías, ¿qué dice? Muy buenas noches, doctor. En el caso de la prueba pericial, doctor, y de los informes psicológicos que normalmente elaboran los psicólogos de la son ofrecidos como pericia, ¿cuál sería el grado en realidad del valor que tenga esta prueba para establecer la condena o la absolución? Muchas veces no hay una pericia como tal, porque la pericia, según el artículo 204, exige una idoneidad. Y justamente también quisiera que un poquito comente cuál
Es decir, para que un psicólogo realmente esa prueba sea válida, hablando de un informe psicológico, una pericia psicológica que es distinto, un informe o una valoración a una pericia, el grado justamente que pueda tener esto de validez o que pueda generar justamente un convencimiento para una sentencia de carácter condenatorio. Doctor, se puede, el artículo 13, el 171, bajo la libertad probatoria, se puede ofrecer, en este caso la acusación o la de ofrecer una pericia sin requerimiento fiscal. Gracias. Voy a ofrecer pericias sin requerimiento, se puede, en el desarrollo del juicio oral, pero hay un detalle que vamos a hablar ahí. El Ministerio Público realiza su pericia, y esto en varios casos, realiza su pericia el Ministerio Público en la investigación, pero resulta que al imputado nunca le han convocado para esa pericia, nunca le han dado la oportunidad de observar al perito, la oportunidad de ofrecer sus puntos de pericia. Eso no es pericia. La pericia tiene que ser regulada con igualdad de oportunidades. Eso nos dice el 204 en adelante, ¿no? Entonces puede hacerlo, pero será un informe simplemente, pero no una pericia. La pericia tiene sus propias características. Por otro lado, me hablaba de la idoneidad. El 205 nos dice que acrediten idoneidad en la materia según reglamentación estatal. El Código de Procedimiento Penal que ha sido promulgado, ya hablamos de una vigencia de más de 22 años. Hasta el día de hoy yo no conozco una tal de peritos. Lo único que conozco es el sistema ODIN, que es el registro de peritos en el órgano judicial, pero una reglamentación estatal no existe. Por ello es que enseguida nos dice que si la ciencia arte no está reglamentada y no es posible contar con un perito en el lugar, se va a designar a una de idoneidad manifiesta. Esa idoneidad seguramente será por la práctica, por los títulos que tenga, eso ya va a discernir la autoridad judicial. Hay observación, obviamente, a esta idoneidad, según nos convenga. El perito va en mi contra, no es idóneo. Está en mi favor, es idóneo. Luego todavía, ¿no? Edwin Mamani, adelante. Muy buenas noches, doctor. Mire, mi pregunta es un poco más de fondo debido a este elemento. Usted ha tocado un punto muy importante cuando ha manifestado que en algún momento la pericia en juicio oral ha determinado, bueno, a teoría del caso del fiscal se caiga por completo en el caso del documento que usted ha mencionado, ¿no? Indicando de que este es un documento falso y cuando resulta que el documento es real. El problema que nos trae en cuanto a la carga procesal al sistema judicial, ¿no? Este tipo de elementos y el hecho de que no se está reglamentando. Esta es mi pregunta dirigida a este tema. Doctor, ¿se está proponiendo alguna modificación al respecto? Porque esto de que tengamos que hacer las pericias en juicio oral, realmente no solo en el caso que usted ha mencionado, sino que muchos otros nos ha traído conflictos, dándole una carga procesal al sistema judicial, que bien podría haber sido aprovechado en otro tipo de procesos. Muchas gracias. Efectivamente, es algo bueno que usted toca. Cuando hicimos una reunión en la Escuela de Jueces y la Escuela de Fiscales, para ver las fortalezas y debilidades de ambas escuelas, es donde se ha llegado de un acuerdo en que el Ministerio Público ya no debería de llegar a juicio con pericias, siendo por lo menos en el distrito de Chuquisaca o en Sucre, pero no al 100%, ¿no? Se está haciendo aquello. Hay ajustes. Hay también ajustes, hay que tener que sacar. El Ministerio Público, de un tiempo a esta parte, está trabajando con la tecnología de punta. Ustedes saben muy bien la JL1, JL2, mucho mejor que del órgano judicial. Cuando hablemos la tercera clase del sistema informático con la ley 173, apunta el Ministerio Público.
en esta parte está cumpliendo con el control de causas, el ingreso de causas que vean su pertinencia o no, porque todo documento que no era cumplido, un contrato, era estafa, era estelionato. Ahora ya existe un control, aunque no 100%, pero sí existe un control de que ya no todo va a juicio. Ya se están seleccionando causas, ya hay prioridad de causas. En Sucre, el ministerio está presentando inclusive prescripciones de las acciones en casos donde hay rebeldías. Eso es fruto del proyecto de descongestionamiento. Está presentando criterios de oportunidad en gran cantidad. Hay ya esos criterios. Se está manejando así, ¿no? Y como decía, sí hay estrategias. Ojalá lleguemos realmente a coordinar de mejor manera estos aspectos, ¿no? Hay, hay este tipo de situaciones, se está dando, ¿no? ¿Quién más quiere participar? Doctor, si me permite la palabra. Claro que sí, adelante. Doctor, en complemento que le hacía, creo que ya todos estamos de acuerdo de que el Ministerio Público evidentemente ya no puede ir a juicio a solicitar pericia psicológica. Muy bien lo ha dicho, ya debería ser un acto investigativo en la etapa preparatoria. Pero en el caso que le había planteado, estimado doctor, ¿qué pasa? Bueno, si yo, digamos, pelaba hasta el día de hoy con los 72 horas, me da el plazo de 5 días. Es decir, eh, como lo señala en el 93 TER, me dan 5 días para que yo ofrezca como acusado y acompañe la prueba de descargo. Entonces, doctor, más allá de eso, voy a señalar, puedo solicitar ahí la pericia psicológica y ahí interponer o presentar los puntos de pericia que se deben hacer a la denunciante o querellante. Eso es mi última pregunta, estimado doctor. Claro que sí puede porque el tiempo del proceso inmediato son 5 días. ¿Qué es lo recomendable de ofrecimiento de pruebas y para todos como una estrategia de litigación? Es de que ofrezcamos todos los medios probatorios. Como decimos, no nos micharemos en eso. Voy a ofrecer prueba documental, testifical, pericial, consultor técnico, careo. Ofreceremos todo porque es más fácil denunciar un medio probatorio que no haberlo ofrecido. Si ofrezco la pericia, obviamente que el juicio se va a señalar, pero como está ofrecida la pericia, se la tiene que realizar y se va a tener que nomás realizar la audiencia de juicio en el tiempo que sea necesario, porque a ultrandiato tampoco podemos dejar de escuchar al ofrecimiento de pruebas que ha sido dentro del término de ley. Entonces se puede ofrecer, se lo tiene que ofrecer. Coronado, para cerrar esta partecita. Doctor, Luego vienen los avisos doctor, una comerciales. consultita más. Doctor, una Adelante, última adelante. consultita. Para terminar. Doctor, en todo hay que presentar, según el sistema ODIN que me decía, a un perito o de oficio, solamente señalo de manera genérica y el juzgado me va a señalar en la Ya, materia aquí en los psicológica. peritos, sí, en peritos no es necesario presentar nombre, apellido, porque tenemos dos instituciones que tienen el IDIB y el IDICUP, que nos pueden brindar los peritos. Ahora, si es perito de parte, en cualquier momento puedo presentar el nombre. No es necesario presentar nombre. Esto ya está definido a través de la jurisprudencia, que es simplemente ofrecimiento. De quién tenemos que ofrecer su nombre, apellido y demás, es del testigo. El testigo es insustituible. El perito sí se puede sustituir, ¿no? Rubén. Perfecto, doctor, gracias. Rubén Coronado. Hace un momento atrás también no podía participar, ¿no? Doctor. Sí, doctor. Wilge, adelante. Sí, más que una pregunta, un comentario, y por lo menos para mí trasciende en el sentido de su consideración legal sobre la prueba.
considerando para fines de los artículos 308 bis, querido doctor, el tema de la declaración constituye certeza de prueba, presunción de prueba, presunción de certeza, mejor dicho, presunción de certeza. Bajo ese entendimiento, doctor, es la base en la que funda siempre la acusación el señor fiscal. La pregunta es, en un criterio de compensación y análisis, esa presunción de certeza, de verdad, de la menor de edad, frente al otro derecho que está constitucionalizado, que es el 6 y 116, tanto del Código de la Constitución Política del Estado, en el juicio gravita más que el análisis que hizo el señor fiscal. Bien. Pues dos situaciones ahí. Uno, presunción de verdad. Otro, presunción de inocencia. Los dos. Una constitucionalizada. ¿No es cierto? Vamos a ver constitucionalizada y la otra procesal. Pero también tiene constitucionalizada por la protección integral al menor que se debe proteger de manera integral. Pero hay un detalle. Ingresar en ponderación. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál el otro? Aquí, ¿quién define? Los medios probatorios. Si hay prueba, va a irse a un lado, inclinar al otro. Ahí estamos hablando de la actividad probatoria, porque el uno solito con el otro no puede ponderarse. ¿Por qué razón? Porque si yo digo, la prueba del menor se debe creer, es creíble, y hay una partecita, dice, salvo sea desvirtuada, ya le está dando la carga de la prueba a defensa. Aunque la defensa no tiene la carga de la prueba, pero implícitamente le está dando la carga de la prueba de desvirtuar. Y al revés, la presunción es constitucional. Entonces, los medios probatorios son los que van a ver la comunidad de la prueba. ¿A cuál de ellos me voy a inclinar? Me voy a esa presunción, a la presunción de inocencia. La prueba es la que va a determinar. Solitos no funciona. Okay. Tiene que haber el elemento prueba y la comunidad de la prueba. Y hay algo más. La pruebita no puede servir para condenar a nadie. Estupendo. No puede servir para condenar a nadie una sola pruebita. Ese es un criterio exacto. Bien, doctor. ¿No? Bien, vamos a ingresar ahora a la parte de los avisos comerciales. Ya les había ofrecido anteriormente. Tengo el libro El juicio, la jurisprudencia vinculante, de donde he sacado todo el material que hemos hablado esta noche. Ahí están los contactos que ustedes pueden ver. Para los que gusten, pues nos hacen el contacto respectivo y con todo gusto esta obra en la cual contiene una gran experiencia de todo lo que voy haciendo en mi conciencia anterior tribunal de sentencia, tiene comentarios muy enriquecedores y van con un alto contenido de aplicar de manera, aplicar el proceso penal. Hoy en día lo que necesitamos no es lamento, sino soluciones. Soluciones prácticas que sean desarrolladas desde el punto de vista del fiscal, del juez y por qué no también del estudiante en derecho, porque tenemos que inmiscuirnos. La jurisprudencia ya no es desconocido para nadie. ¿Quién no invoca jurisprudencia? Pero debemos invocarla con propiedad. En el juicio oral, si estoy en una situación controvertida, abro el libro y en material de lectura es un diccionario. Les oferto para que ustedes esté a su consideración y los que gusten, ahí el costo es de 150. Me hacen el contacto, les envío donde estén con una dedicatoria para ustedes. Con esto concluyo la clase de hoy. Yo pienso y me siento muy satisfecho, participación plena, y si hay algunos errores, háganme notar para que sea crítica constructiva y vayamos mejorando en las siguientes, vayamos aprendiendo. Debemos hablar y explicar todo lo que uno sabe, porque lo que no se escribe se pierde, desaparece. Por otro lado, el conocimiento no es nadie. Debemos compartir, debemos seguir formándonos para ser mejores profesionales, mejores personas. Toda esta noche les agradezco mucho. Nos veremos el día lunes
en la segunda parte donde vamos a ver el segundo capítulo de esta novela, los medios probatorios en el juicio oral y la exclusión probatoria. Es lo que vamos a ver el día lunes. Si alguien más quiere despedirse, participar, adelante. Solo queda agradecer. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Muchas gracias por la exposición. Catherine, tal vez, nuestra moderadora. Adelante. Claro que sí. Primero que nada, agradecerle por la disertación y pues por haber aclarado las consultas de nuestros participantes. Como ya lo mencionó, doctor, el día lunes nos reencontramos a la misma hora, 7:30, por favor. Y nada más 7:30. agradecer su lunes, participación. ¿no? Bien. Claro que sí. Hasta luego, buenas Listo. noches. Que tengan buen fin de semana, diviertan sanamente. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, doctor. Hasta el lunes. Saludos, doctor. Hasta el lunes.